Sin embargo, los autores señalan otras democracias para acreditar, para demostrar que no todas las democracias han caído en la trampa. Así señalan algunos países como Bélgica, Gran Bretaña, Costa Rica y Finlandia, quienes han afrontado desafíos de demagogo, pero han sido capaces de mantenerlos al margen del poder. ¿Cómo lo han logrado?, se preguntan los autores, y se responde: resulta tentador creer que tal supervivencia arraiga en la sabiduría colectiva del electorado. Quizá los belgas y los costarricenses sencillamente fueran más democráticos que los ciudadanos alemanes o italianos. A fin de cuentas, nos gusta creer que el destino de un gobierno se encuentra en manos de su ciudadanía. Mientras las personas tengan valores democráticos, la democracia estará protegida. En cambio, si la ciudadanía está dispuesta a responder a llamamientos autoritarios, antes o después, la democracia estará en peligro. Sin embargo, señalan que se trata de un planteamiento erróneo. Da por sentadas muchas cosas de la democracia, como el hecho de que el pueblo pueda moldear a su voluntad el tipo de gobierno que posee. Cuesta encontrar indicios de un apoyo mayoritario al autoritarismo en la Alemania y la Italia de la década de 1920. Antes de que los nazis y los fascistas tomaran el poder, menos de un 2% de la población estaba afiliada a partidos políticos, y ninguna formación había logrado nada parecido a una mayoría de los votos en unas elecciones libres y justas. Sino al contrario, mayorías electorales sólidas se opusieron a Hitler y Mussolini antes de que ambos hombres llegaran al poder con el apoyo de dirigentes políticos de dentro del sistema, ciegos al peligro que entrañaban sus propias ambiciones. Hugo Chávez fue elegido por una mayoría de los votantes, pero nada apunta a que los venezolanos ansiasen encumbrar a un hombre fuerte. El apoyo público a la democracia en Venezuela era superior al que había en Chile, un país que era y sigue siendo una democracia estable. Según una encuesta de 1998, el 60% de los venezolanos estaban de acuerdo con la afirmación: la democracia es preferible a otra forma de gobierno, mientras que solo el 25% aceptaba que en ocasiones un gobierno autoritario es mejor que democracia. En cambio, solo el 53% de los encuestados en Chile convenía en que la democracia es preferible a otra forma de gobierno. Todas las democracias albergan a demagogos en potencia y de vez en cuando algunos de ellos hacen vibrar al público. Y señalan Levitsky y Ziblatt. Ahora bien, en algunas democracias los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y adoptan medidas para garantizar que las personas autoritarias permanezcan marginadas y alejadas de los centros de poder. Frente al auge de extremistas o demagogos, protagonizan un esfuerzo conjunto por aislarlos y derrotarlos. Y si bien la respuesta de las masas a los llamamientos de extremistas reviste importancia, más importante aún es que las élites políticas y sobre todo los partidos políticos actúen de filtro. Dicho sin rodeos, señalan estos dos autores, los partidos políticos son los guardianes de la democracia. Ahí está. Aquí por eso encuentran, por ejemplo, partidos como el PAN, en estas elecciones que se dieron en el 2018, y las alianzas del PRD y el PAN, porque ellos se consideraban guardianes supuestos de la democracia. El Partido Acción Nacional en México ha ido con esa bandera de que son guardianes de la democracia, defensores de la democracia, pero cuando les tocó estar en el poder en esos 12 años, se convirtieron en guardianes del status quo, es decir, en guardianes de que todo se mantenga igual porque así estamos bien las élites políticas. Yo estoy dando aquí mi criterio respecto de este libro, porque si bien vienen muchas cuestiones interesantes, importantes y verídicas, y ustedes tendrán su propia opinión y es válido, yo estoy dando la mía. Lo cierto es que también este tipo de cuestiones dan la pauta
para que entendamos el actuar en países como en México de los partidos políticos que se sumaron y que se coaligaron, incluso partidos que no podríamos considerar en años anteriores que se unieran, como el PAN y el PRD, para evitar supuestamente que llegara al poder un demagogo como Andrés Manuel López Obrador, que al final de cuentas no lo lograron. Y ya veremos si efectivamente sucede todo lo que este libro dice. Y como ellos mismos, este libro surgió precisamente por el ascenso, por la llegada al poder de Trump. Están valorando y evaluando si esos diques, si esos filtros ya no son en Estados Unidos buenos para evitar que personas como Donald Trump lleguen al poder. Y continuando, señalan, para poder mantener a raya a las personas autoritarias, en primer lugar, hay que saber reconocerlas. Sin embargo, por desgracia, señalan, no existe ningún sistema de alerta anticipada infalible. Muchas personas autoritarias pueden ser identificadas fácilmente antes de llegar al poder, puesto que su historial no deja lugar a dudas. Hitler había liderado un putsch fallido. Chávez había encabezado un alzamiento militar que concluyó en fracaso. Los camisas negras de Mussolini perpetraban violencia paramilitar. Y en la Argentina de mediados del siglo XX, suman en este caso a Juan Perón, quien ayudó a dar un golpe de Estado fructífero 2 años y medio antes de postularse como presidente del país. Sin embargo, los políticos no siempre revelan la magnitud de su autoritarismo antes de ascender al poder. Algunos se adhieren a las normas democráticas en los albores de sus carreras y las abandonan posteriormente. Así dan ejemplos de el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán y su partido, el Fidesz, la Unión Cívica Húngara, iniciaron su singladura como demócratas liberales a finales de la década de 1980. Y en su primer mandato como primer ministro, entre 1998 y 2002, Orbán gobernó democráticamente. Sin embargo, su vuelco autocrático tras regresar al poder en 2010 fue una auténtica sorpresa. Ahora se preguntan Levitsky y Ziblatt, ¿cómo se identifica entonces el autoritarismo en políticos que no tienen un historial antidemocrático evidente? Y para ellos se remiten al eminente politólogo Juan Linz, quien nacido en la Alemania de Weimar y criado en plena guerra civil española, Linz conocía bien los peligros de perder la democracia. Mientras ejercía como profesor en Yale, consagró gran parte de su carrera profesional a intentar entender cómo mueren las democracias. Muchas de las conclusiones de Linz se pueden consultar en su libro La quiebra de las democracias, que fue publicado en 1978 y que recalca la función de los políticos y demuestra que su actitud puede apuntalar la democracia o hacerla tambalearse. Además, el autor esboza una prueba definitiva para identificar a los políticos antidemocráticos, que señalan estos autores, si bien no llegó a desarrollarla del todo. Y es a partir de este libro que los mismos autores señalan, han identificado un conjunto de 4 señales de advertencia conductuales que pueden ayudar a identificar a una persona autoritaria, y así señalan: deberíamos preocuparnos en serio cuando un político, en primer lugar, rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. Número 2, niega la legitimidad de sus oponentes. Número 3, tolera o alienta la violencia. Y 4, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Y así nos colocan una tabla, que vamos a ver a continuación, que indica cómo evaluar a los políticos en atención a esos 4 factores. Un político que cumpla siquiera uno de esos criterios es causa de preocupación. ¿Qué tipo de candidato suele dar positivo en una prueba de papel tornasol para detectar el autoritarismo?
Ellos mismos contestan: con frecuencia los candidatos populistas externos al sistema. Los populistas suelen ser políticos antisistema, figuras que afirman representar la voz del pueblo y que libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y conspiradora. Los populistas tienden a negar la legitimidad de los partidos establecidos, a quienes atacan tildándolos de antidemocráticos o incluso de antipatrióticos. Les dicen a los votantes que el sistema existente en realidad no es una democracia, sino que ésta está secuestrada, está corrupta o manipulada por la élite. Y les prometen enterrar a esa élite y reintegrar el poder al pueblo. Este discurso, señalan, debe tomarse en serio. Cuando líderes populistas ganan las elecciones, suelen asaltar las instituciones democráticas. En Latinoamérica, por ejemplo, de los 15 presidentes elegidos en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela entre 1990 y 2012, 5 eran populistas. Y ellos señalan a Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Y también manifiestan que los 5 acabaron debilitando las instituciones democráticas. Sin embargo, se olvidan que, por ejemplo, en Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa, que es sustituido en el cargo por Lenín Moreno, que fue su vicepresidente, decide acogerse al gobierno de Estados Unidos, a sus mandatos, a sus órdenes, e incluso pues ya sabemos lo que pasó con el fundador de Wikileaks, Assange, Julian Assange, que fue entregado por la Embajada de Ecuador al gobierno de la Gran Bretaña con la posibilidad latente de que pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Toda la información sacó la cloaca del gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso no hay que tomar este libro en su totalidad y en su contenido, porque al nombrar a varios de estos gobernantes, pues son los que también han revolucionado su país, sus instituciones, pero lo cierto también que han ido en contra del gobierno de Estados Unidos, que atacaste la democracia, porque no permitiste que las élites de siempre, que apoyan el gobierno de Estados Unidos y que a todo le dicen que sí, continuaran en el gobierno. Ustedes tendrán su criterio, pero no hay que tomar tan al 100% esta información como verídica.